En este vídeo vamos a analizar los diferentes tipos de reacciones orgánicas que nos podemos encontrar. Reacciones de sustitución, adición, eliminación, condensación, hidrólisis, ácido-base, oxidaciones y reducciones y reacciones de transposición. Vamos a ver algunas de ellas, al menos las más habituales, que son las que suelen preguntar en las pruebas de acceso a la universidad. Durante el tema ya se habrá analizado un poco pues, el significado de nucleófilo, electrófilo, también lo que significan reacciones uni- y bimoleculares, la importancia de los mecanismos de reacción en cinética. Esto es muy interesante para ir entendiendo poco a poco los fundamentos de la química orgánica, o mejor dicho, la química del carbono, pero en esta presentación nos ceñiremos únicamente a los tipos de reacciones. Aquí tenemos algunos ejemplos, aunque estos mecanismos de reacción, estos movimientos de electrones, desplazamientos de carga, etcétera, etcétera, no vamos a tener que hacerlos este curso, ya que solamente se trata de una introducción a la reactividad orgánica. Las primeras reacciones que vamos a ver son las reacciones de sustitución, donde yo tengo un reactivo Rx, otro reactivo Y, y sustituye a X. Es decir, Y va a sustituir a X y, como consecuencia de ello, X va a ser liberado. Por ejemplo, tenemos la halogenación de hidrocarburos. Yo tengo aquí el butano, que reacciona con bromo o dibromo, y con energía luminosa, es una reacción fotoquímica, un átomo de bromo va a sustituir a un hidrógeno, por ejemplo, de este metilo, y ese hidrógeno se va a unir al bromo, formando bromuro de hidrógeno. De este modo se va a formar, a partir del butano, 1-bromobutano. Este es un ejemplo de reacción fotoquímica. Es necesaria la energía de la luz para que tenga lugar. Otros ejemplos son reacciones de sustitución electrofílica aromática, que, como el propio nombre indica, involucra compuestos aromáticos derivados del benceno. En realidad son muy sencillos, podemos tener una halogenación. No tendríamos que decir halogenación, con decir sustitución sería suficiente. Tampoco hace falta decir electrófila o aromática. Yo tengo el benceno con cloro molecular, Cl2, que podemos representar así. ¿De acuerdo? Entonces, un átomo de cloro sustituye al hidrógeno formándose clorobenceno y este hidrógeno forma cloruro de hidrógeno. Las condiciones no nos las tendrían que dar si se utiliza, por ejemplo, el calentamiento, intentamos calentar, que es lo que significa esta letra delta, o utilizamos algún otro reactivo, un medio ácido, un catalizador. Eso ya nos lo tienen que decir, no nos lo tenemos que saber nosotros. También puede haber una sustitución en el que se produzca una nitración, donde este hidrógeno va a ser sustituido por un NO2 formándose un nitroderivado en medio sulfúrico. Entonces, el HNO3, el ácido nítrico, también lo puedo representar así, el NO2 sustituye al hidrógeno. Hay otras sustituciones, por ejemplo, tener este compuesto y este otro, entonces el hidróxido de sodio va a ceder el OH aquí formándose un alcohol, este derivado alcohólico, y el cloro se va a unir al sodio formando cloruro de sodio. Otro ejemplo de sustitución electrofílica aromática. Hay otras, también hay formas de obtener aminas tratando un haluro de alquilo, es decir, una cadena hidrocarbonada con un halógeno, con amoníaco. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo CH3CH2Br más NH3. El bromo va a salir con uno de estos hidrógenos formando bromuro de hidrógeno y el bromo este que se ha ido con el hidrógeno va a ser sustituido por un grupo NH2, un grupo amina.
¿vale? Sería otro ejemplo de sustitución. Las reacciones de sustitución son importantes, pero no son las que más suelen salir. Las que más salen suelen ser adición, eliminación, condensación y también reacciones redox, sobre todo oxidaciones. Las reacciones de adición, como su propio nombre indica, implica que un átomo o grupo de átomos se ha adicionado a la molécula de reactivo. Sobre todo ocurre cuando tengo un enlace múltiple, por ejemplo un doble enlace, aparece un reactivo y el átomo X se une a este carbono, el átomo Y se une a este carbono, como consecuencia de ello, como cada carbono tiene que estar tetracoordinado, no puede tener 5 sustituyentes o 5 pares de electrones, mejor dicho, pues este doble enlace tiene que desaparecer y convertirse en un enlace sencillo. Y así se formaría el producto. Así tenemos adiciones a dobles y triples enlaces. Por ejemplo, yo tengo aquí el 1-buteno, aparece el bromo y un átomo de bromo se unirá a este carbono y otro átomo de bromo se unirá a este otro carbono, formándose este compuesto dihalogenado, el 1,2-dibromobutano. Ha desaparecido este doble enlace, se ha convertido en uno sencillo y en estos dos carbonos tengo un bromo adicional ahora. Fijémonos que aquí se señala que no es necesario utilizar la regla de Markovnikov porque se añade un compuesto simétrico. Ahora enseguida veremos lo que es la regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov la tenemos que utilizar cuando tenemos una situación en la cual se podrían producir dos isómeros diferentes. En el caso de que haya un compuesto simétrico, en este caso tengo Br2, tengo dos átomos de bromo, es simétrico. Sería distinto si tuviera HBr, porque ahí tengo hidrógeno y bromo. Entonces sí que tendría que pensar si el hidrógeno va aquí o aquí, o es el bromo el que va aquí o aquí, porque tendría dos posibles productos. ¿Qué es lo que os pongo aquí? Entonces la regla de Markovnikov, que se puede razonar, pero este año únicamente nos la vamos a aprender, nos dice que el producto principal es aquel en el que los hidrógenos se adicionan al carbono que presenta un mayor número de hidrógenos unidos, o sea, al que más hidrógenos tiene. Por ejemplo, aquí tengo este compuesto y HCl. Entonces, yo puedo tener la posibilidad de que este hidrógeno se una aquí y el cloro se una aquí, en la última posición, CH3 y el doble enlace desaparece, entonces me queda CH3CH2, CH2Cl, 1-cloropropano, que ya hemos visto que es el producto secundario, como dice aquí, o que el cloro se una al primer carbono y el hidrógeno al segundo, formándose el CH3, CHCl, CH3, que es el 2-cloropropano. ¿Por qué se forma este preferentemente como producto principal? Y este como producto secundario, es decir, se forma menos. Se forma este como producto principal porque hemos dicho que el hidrógeno se va a unir preferentemente al carbono que más hidrógenos tenga de los del doble enlace. De estos dos carbonos, este tiene dos hidrógenos y este solo uno, por lo tanto el hidrógeno va a ir a este. Y el otro, en este caso el halógeno, a este. Y en eso se basa la regla de Markovnikov. Otro ejemplo, tenemos el propeno y le añadimos agua. Fijémonos que el agua sería como añadir HOH. Entonces el hidrógeno puede ir a un carbono y el OH al otro. Entonces en medio ácido, pues puede que el OH se una a este carbono y el hidrógeno a este, o al revés, el OH se une al carbono de arriba y el hidrógeno al de abajo. En este caso, el producto principal es el 2-propanol y no el 1-propanol, porque hemos dicho que el hidrógeno
se une al carbono que más hidrógenos tiene. Si nos imaginamos el H2O como H-OH, que nos lo podemos imaginar, pues entonces el hidrógeno irá a este CH2 y el OH al otro carbono. Podemos ver muchísimos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí, pues, ¿dónde se unirá el hidrógeno y el bromo? Pues identifico el doble enlace y me doy cuenta de que este tiene más hidrógenos, pues por lo tanto, que el hidrógeno vaya aquí formando CH3 y que el bromo vaya aquí es el producto principal. Fijémonos que aquí le he dado simplemente la vuelta a la molécula. Vale, CH3CH2 es este de aquí y aquí tengo CHBr, CH3. Simplemente lo he puesto al revés. Y aquí, por ejemplo, ¿dónde iría el hidrógeno? Pues este carbono no tiene hidrógenos, o sea que tendrá que ir a este. Y el bromo al otro. Y en eso se basa la regla de Markovnikov. Aquí lo mismo. Adición de agua, pues ¿dónde va a ir el H? Al CH2. Y el OH aquí. O sea, el producto principal es el que tiene un CH3 aquí y un CH3COH en este otro carbono. Las reacciones de hidrogenación, donde se añade hidrógeno al doble enlace, se pueden ver de dos maneras. Se pueden ver como una adición, pero también como una reducción. Es decir, añadir hidrógeno molecular es una reducción. Entonces, efectivamente, si yo tengo eteno y añado un hidrógeno a cada carbono y este doble enlace desaparece y se convierte en uno sencillo, que se forma etano, es una reducción o una adición. O paso de etino a etano. Pasaría antes por eteno, pero fijémonos aquí he puesto 2 moles de hidrógeno. Este 2 indica que el triple enlace pasará directamente a enlace sencillo sin pasar por el eteno. También podría tener estos casos donde un aldehído se transforma en un alcohol primario o una acetona en un alcohol secundario. Pero esto es mucho mejor, antes que verlo como adición, verlo como reducción. Así que lo veremos cuando veamos las reacciones redox. Luego tengo reacciones de eliminación que son lo contrario. En la adición teníamos, por ejemplo, un alqueno que adicionaba algo y se transformaba en un alcano con sustituyentes, halógenos, lo que fuera. Y ahora tenemos lo contrario. Tenemos una sustancia que va a perder algo y como consecuencia de ello se va a transformar, por ejemplo, en un alqueno o va a tener un doble enlace. La reacción más típica es la deshidratación de alcoholes. La deshidratación de alcoholes con ácido sulfúrico, perdiéndose o eliminándose agua. Siempre que yo tenga un alcohol tratado con ácido sulfúrico será una reacción de eliminación. Podemos también llamarla deshidratación si queremos, en la que se va a formar agua. Y bueno, aquí veremos que igual que teníamos la regla de Markovnikov en adición, en eliminación tenemos la regla de Zaitsev. ¿De acuerdo? Que nos dice que el producto principal será el alqueno más sustituido. En este caso, el producto principal pues podría ser el 2-buteno o el 1-buteno, pues sería el 2-buteno. ¿Por qué este es el alqueno más sustituido? Lo veremos también mejor en otras diapositivas. Porque fijémonos en este doble enlace, en los carbonos del doble enlace. Este carbono tiene un CH3 y un hidrógeno. Y este otro carbono tiene un CH3 y otro hidrógeno. Tengo 2 hidrógenos. Y otros 2 grupos que son metilos, que no son hidrógenos. En cambio, tengo 2 hidrógenos en este carbono y en este un hidrógeno y un grupo CH2CH3, un grupo etilo. Pero al final, unidos a los carbonos del doble enlace, tengo 3 hidrógenos y aquí solo 2.
Es decir, aquí tengo un alqueno más sustituido. Tengo sustituyentes en los carbonos del doble enlace que no son hidrógenos. Por eso este es el mayoritario. Aquí se ve más claro cómo al formarse este alqueno tengo, obviamente son isómeros, tengo el mismo número de carbonos e hidrógenos, pero unidos a los carbonos del doble enlace tengo dos sustituyentes y dos hidrógenos. Y aquí, unidos a los carbonos del doble enlace, tengo solo un sustituyente, que es este, CH2, CH3, y tres hidrógenos. Este será el alqueno más sustituido y, por lo tanto, el producto mayoritario. Aquí tenemos otros ejemplos. Fijémonos que aquí tengo aquí el OH, entonces se podrían formar dos dobles enlaces, o aquí o aquí. Es decir, entre este carbono y este, o entre este carbono y este. Porque justo el carbono que tiene el OH está en el centro. Entonces puede formar este doble enlace o este doble enlace. ¿Cuál se formará? Pues aquel que dé lugar al alqueno más sustituido, que es este de aquí. Dos hidrógenos y dos sustituyentes, mientras que aquí tengo tres hidrógenos y un sustituyente. Y como siempre, como es deshidratación, se pierde agua. Y aquí ocurre algo similar. Yo tengo dos bromopropano y con hidróxido de potasio en caliente se va a perder HBr, o sea, el bromuro de hidrógeno va a salir y se va a formar un doble enlace aquí, entre estos dos carbonos. De tal forma que de un derivado halogenado he obtenido un alqueno. Fijémonos que, bueno, tenemos otras opciones como esta, que de nuevo tendría que ver, como aquí tengo el bromo, si se forma un doble enlace aquí o aquí y analizar cuál es el producto principal con la regla de Zaitsev. Fijémonos que esta reacción también puede ser de sustitución. ¿De acuerdo? Yo tengo este mismo compuesto con KOH y puedo considerar que el potasio va a coger al bromo y el OH va a sustituir al bromo, formándose un alcohol. ¿De qué depende de que sea eliminación o sustitución? Pues depende de las condiciones, pero eso normalmente no me lo van a decir. Entonces, en muchas ocasiones podremos optar por la opción que mejor nos convenga o que recordemos. Yo creo que es mucho más fácil considerar estas reacciones de sustitución, el OH sustituye al bromo. Pero si alguien quiere considerar que se produciría una reacción de eliminación formándose un doble enlace, también sería correcto. Y bueno, aquí tenemos otras posibilidades. Como he dicho anteriormente, por supuesto, aparte de considerar la formación de alquenos, podría considerar sustitución del OH por el bromo formando un alcohol, en este caso etanol, por ejemplo. Que es un poco lo que os pongo en esta diapositiva. Entonces vemos el caso de la eliminación para dar a partir del derivado halogenado un alqueno o la sustitución para dar a partir del derivado halogenado un alcohol, por ejemplo. Tenemos muchos ejemplos parecidos que se van repitiendo muchísimo si miráis exámenes anteriores de las PAU. Así que esto ya es cuestión de ir practicando, ir viendo y
hacerse un buen esquema de los diferentes tipos de reacción y en el caso de que puedan darse dos reacciones diferentes, pues aprenderos prioritariamente la que mejor vayáis a recordar, como os he dicho. En este caso yo creo que es más fácil verlo como una sustitución. Bueno, las reacciones de condensación también son muy típicas y bueno, la más común es la de ácido más alcohol que me da éster más agua. Si yo tengo un ácido y un alcohol, por ejemplo, ácido propanoico y etanol, lo que va a suceder es que se va a desprender una molécula de agua y se van a fusionar o condensar una parte del ácido con una parte del alcohol, formando un éster. También puede suceder lo mismo con compuestos nitrogenados, ácido más amina que me dé amida más agua, pero la más típica es ácido más alcohol que me da éster más agua. También puedo tener reacciones de hidrólisis como una grasa, compuesto tipo éster, que con una base fuerte me da glicerina o glicerol, 1,2,3 propanotriol, más un éster metálico, que son los jabones, que como ya sabemos son las sales sódicas o potásicas de los ácidos grasos, en este caso sódicas. Esta sería una reacción de saponificación. Reacciones ácido-base, bueno, ya las hemos visto en equilibrio ácido-base. No suelen salir mucho, pero pueden darse sin ningún problema. Y se formarían simplemente, bueno, podrían formarse sales, por ejemplo, ácido más base, sal más agua, o podríamos ver si alguno de estos compuestos, un ácido o un alcohol, las propiedades ácidas que tienen, o las aminas, por ejemplo, que también son bases importantes. Pero bueno, como reactividad orgánica no suele salir porque eso ya sale en problemas de equilibrio ácido-base. Las reacciones de transposición no van a salir, no os preocupéis por eso, son un poco más avanzadas. Y sí que nos vamos a detener en las reacciones redox. Bueno, en las reacciones redox se va a producir un cambio en estado de oxidación, aunque nosotros no vamos a analizar ese cambio en estado de oxidación como lo hacíamos en los compuestos inorgánicos. Sino que nos vamos a aprender qué se oxida a qué o qué se reduce a qué. Por ejemplo, podemos tener oxidación de dobles enlaces. Por ejemplo, el permanganato de potasio, que es un oxidante muy importante, diluido, oxida a los alquenos hasta alcoholes y se obtiene un diol. Así, por ejemplo, 2-penteno más permanganato de potasio me puede dar, o me dará, 2,3-pentanodiol. Según sea en frío o en caliente, la cosa cambia. Veo que en caliente me da 2 moléculas de ácido carboxílico. O aquí tengo otro alqueno que con permanganato de potasio diluido me da un diol. Es una opción, pero no son las reacciones redox más habituales que nos salen en PAU, esta oxidación de dobles enlaces. Ya os digo, cuando es concentrado o cuando es en caliente, obtenemos ácidos carboxílicos, como os he dicho. También podría tener oxidación de triples enlaces, pero bueno, no es demasiado habitual que nos lo pregunten. Es mucho más habitual la oxidación de alcoholes, bueno, ver alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Entonces, en general, si yo oxido un alcohol primario en el que el OH es terminal, está unido a un carbono
sea, el OH está unido a un carbono que solo está unido a otro átomo de carbono y lo demás ya son otras cosas, en este caso dos hidrógenos. Cuando lo trato con dicromato de potasio, que se considera un oxidante suave, me da el aldehído correspondiente. Pues a partir del alcohol de 3 carbonos, el aldehído de 3 carbonos. ¿Por qué aldehído? Porque el OH aquí estaba terminal y el grupo aldehído también es terminal. En este caso propanal. Y si sigo añadiendo dicromato de potasio, pues ya me daría el ácido carboxílico de 3 carbonos, el ácido propanoico. ¿Podría ocurrir que el 1-propanol pasara directamente al ácido propanoico? Pues sí, sin pasar por el aldehído. Efectivamente, podríamos saltarnos este paso, esta etapa, si usamos permanganato de potasio, que se considera una oxidación más fuerte. En el caso de tener un alcohol secundario, ya no pasa aldehído, porque los aldehídos no pueden estar en mitad de la molécula, tienen que estar al final, así que necesariamente se formará una acetona. Pues lo mismo con dicromato de potasio me da la acetona y si sigo oxidando me daría 2 moléculas de ácido carboxílico. O directamente me saltaría el paso de la acetona añadiendo permanganato de potasio, que es una oxidación más enérgica. Así que los alcoholes primarios dan primero aldehídos y luego ácidos carboxílicos, los alcoholes secundarios darían cetonas y luego ácidos carboxílicos. Que pase por aldehído o cetona depende de si es una oxidación suave o intensa. Aquí tenemos los ejemplos: alcohol primario, aldehído ácido, alcohol secundario, cetona. Y también podría seguir hasta el ácido como hemos visto. A partir de la acetona podría dar ácido también. Aquí tenemos la secuencia: alcohol primario, aldehído ácido, por etapas o directamente, según el tipo de oxidante. Sí que me tengo que saber que este es oxidante más suave y este es oxidante más enérgico. En el caso de alcoholes secundarios, pues pasaría por la acetona o no, según el tipo de oxidante que utilizara. Aquí tienes una explicación un poco más detallada. También podemos tener oxidación en los dos tipos de compuestos. Por ejemplo, pasar de amina primaria a nitrocompuesto, pero ya no son tan comunes. Igual que tenemos oxidación, tenemos reducción. Claro, pues podemos reducir aldehídos y cetonas a alcoholes. La reducción de un aldehído me dará un alcohol primario y la reducción de una acetona un alcohol secundario. ¿Y qué se utiliza como reductor? Pues un reductor muy importante en química orgánica, en síntesis orgánica, es el tetrahidruro de aluminio y litio. Siempre que nos aparezca este compuesto es una reducción. También podemos pasar de ácido aldehído y de aldehído a alcohol primario. Eso sin ningún problema. ¿Cómo tenemos aquí? Bueno, importante señalar, aunque no nos lo vamos a encontrar, que la reducción de ácidos solo nos puede dar aldehído, ¿de acuerdo? Porque el grupo COH es terminal, igual que el grupo aldehído. No podríamos pasar a acetona con este tipo de reacción. Sí que podría ocurrir una descarboxilación en determinadas circunstancias, pero no es una reacción muy habitual y no os la vais a encontrar. También podemos tener reducción de hidrocarburos. Recordemos que en este caso también las podríamos ver como reacciones de adición de hidrógeno de H2 a un enlace múltiple, doble o triple. ¿De acuerdo? Pues este H2 se adiciona cada átomo de hidrógeno a un carbono del doble enlace. El doble enlace se convierte en sencillo y obtengo un alcano. O puedo tener este tipo de compuesto y con hidrógeno eliminar el doble enlace. Esta forma de representar las moléculas orgánicas no es muy habitual en bachillerato, se utiliza más
en estudios universitarios, así que tampoco le vamos a dar mucha importancia. Sí que si vamos añadiendo más hidrógenos, por ejemplo, aquí sí que podría darme a partir de un compuesto aromático un alcano, un cicloalcano en este caso, pero no son demasiado habituales tampoco este tipo de reacciones a nivel de bachillerato. Y también podemos tener una combustión. La combustión es hidrocarburo con oxígeno que da CO2 y agua. Sí que es verdad que si el compuesto orgánico, en vez de un hidrocarburo o un compuesto oxigenado, es un compuesto nitrogenado o incluso con azufre, pues se puede complicar. Pero a nosotros nos van a poner únicamente hidrocarburos o compuestos oxigenados, que con oxígeno dará CO2 y agua. Es decir, si yo añado oxígeno a un compuesto orgánico, CO2 y agua. Porque ese compuesto orgánico la mayor parte de las veces será un hidrocarburo o un compuesto oxigenado. Por ejemplo, un alcohol. Pero ya os digo, lo único que tendríamos que hacer, eso sí, sería ajustar la reacción. En ningún otro caso ajustaremos la reacción, pero en este caso sí, porque es muy sencillo y estamos cansados de hacerlo en problemas de combustión, de estequiometría, fórmula empírica molecular, etc. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, pero por supuesto que no nos los tenemos que aprender porque son fórmulas generales que en realidad nadie se memoriza. Yo tendré que ajustar la reacción según sea pues un compuesto oxigenado o según sea un compuesto, o sea, un hidrocarburo en general, sea alcano, alqueno o alquino. Y lo haré a ojo, como siempre, ajustando la reacción con cuidado a izquierda y a derecha. Siempre consideraremos combustiones completas que se forman CO2 y agua, no incompletas en las que se puede formar este gas tan peligroso que es el monóxido de carbono. También puede haber reducción de compuestos nitrogenados, aunque ya os digo que los compuestos nitrogenados se ven mucho menos en PAU. ¿De acuerdo? Quizá el único fuera esta reacción. Ya hemos visto que una amina primaria se podía oxidar a un nitroderivado, pues un nitroderivado se puede reducir a una amina primaria. Pero bueno, no es demasiado habitual. O aquí tenemos una amida que pasaría a amina. Pero repito, no le vamos a dedicar mucho tiempo porque casi siempre nos salen hidrocarburos y compuestos oxigenados en los exámenes de la PAU. Bueno, únicamente decir que respecto a las reacciones redox, que las reacciones catabólicas son oxidaciones y las anabólicas son reducciones, es importante. Entonces, nosotros no estamos analizando el estado de oxidación de un carbono concreto. En química orgánica, sobre todo, nos fijamos en el número de oxígenos que hay unido a un carbono determinado. Pues si tiene más oxígenos, es un compuesto más oxidado. Aquí tengo dos oxígenos que están unidos mediante doble enlace los dos al carbono. CO2 es la forma más oxidada del carbono. O en el caso de la forma más reducida, que sería el metano, donde no tengo ningún oxígeno. Entonces, según tengo más interacciones con oxígeno, el compuesto está más oxidado y puedo obtener menos energía de él. Así que no vamos a analizar el estado de oxidación del carbono, sino que va a ser mucho más útil aprendernos las reacciones de oxidación y reducción que os he comentado anteriormente. Respecto a los polímeros o plásticos, muy poquito que decir. Sí que nos preguntarán cómo sintetizar algunos polímeros, que pueden ser de adición o condensación, según el tipo de reacción. Aquí tenéis algunos ejemplos, pero son reacciones muy sencillas. Por ejemplo, a partir de N moléculas de etileno, de eteno, se forma el polietileno. Simplemente este doble enlace lo transformo en sencillo y este monómero, esta unidad básica, se repetiría n veces formando el polímero. Que a fin de cuentas eso es un polímero. Es una repetición
o un conjunto de n monómeros que se van repitiendo periódicamente. O por ejemplo, aquí tendría el otro ejemplo, condensación de etanodiol y ácido pentanodioico para formar poliéster. ¿Por qué? Porque acordaos que esto es una condensación. Ácido más alcohol que me da éster más agua, pero en este caso poliéster. De todas formas, si preguntan algo de polimerización, suele ser una polimerización de adición. Mucho más sencilla. Podría caer polimerización por condensación, pero sorprendería a mucha gente porque ya es algo un poquito más complicado. Aquí tenemos otros ejemplos de polimerización por adición. Sí que me tengo que saber que a partir del propileno se forma el polipropileno, que a partir del isopreno se forma el caucho, ya no lo veo tan importante, pero este sí, eteno o etileno polietileno, propeno o propileno polipropileno, sé que me los tengo que saber por si acaso, y luego hay otros a partir de estireno poliestireno, cloruro de vinilo, cloruro de polivinilo, el PVC, pero que ya son menos típicos. Son polímeros plásticos muy importantes en nuestra vida cotidiana, pero yo creo que para un nivel de introducción a la reactividad orgánica, con saberme polipropileno, polietileno, son los que más suelen salir. Alguna vez ha salido algún otro, pero bueno, al final el temario es muy amplio y podría caer alguno, pero junto con otras reacciones más sencillas. También importante, a partir del tetrafluoroetileno, el politetrafluoroetileno llamado teflón, ¿vale? Que lo puedo representar así o así, representado la misma reacción de polimerización por adición. Y después tenemos otros ejemplos de polimerización por condensación que los veo interesantes que los conozcáis por cultura científica, nylon, poliéster, pero ya no los veo tan interesantes a la hora de repasar para una introducción a la reactividad orgánica. Con esto ya hemos terminado este vídeo de introducción a las reacciones orgánicas.